Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este video es una traducción del video que he hecho la semana pasada sobre el efecto que tiene el estrés sobre la cognición. En este video específico no vamos a estar analizando las consecuencias para la salud más físicas del estrés, sino que vamos a analizar los efectos que tiene en nuestra capacidad para pensar y razonar. Ojo, los artículos están citados en inglés porque hago mis investigaciones en inglés y trato de traducir la mayoría de términos, pero la mayoría de mis estudios en estos temas son en inglés, entonces haré lo mejor que pueda. Pero empecemos. El, el gran mensaje de este video es que el estrés crónico, que significa un estrés que es constante de día a día, no agudo, que sería un estrés que ocurre y luego subyace. El estrés crónico tiene efectos adversos o negativos sobre la cognición, que es nuestra capacidad de razonar, y más elementos están incluidos en eso y lo veremos más adelante. Pero tiene efectos negativos sobre la cognición porque altera la funcionalidad y la estructura de ciertas partes del cerebro. ¿Okay? La funcionalidad básicamente quiere decir qué tan bien o qué tan mal trabaja una cierta área del cerebro, y la estructura tiene que ver más con cambios que son objetivamente visibles, como por ejemplo cuánto oxígeno o cuántos nutrientes metaboliza ciertas partes del cerebro, y todo esto es observable en fMRI, que en inglés quiere decir Functional Resonance Magnetic Imaging, que es una nueva técnica para poder ver lo que está haciendo el cerebro en vivo. Ahora, las áreas que están afectadas en cuanto a funcionalidad y estructura son las siguientes: la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. La corteza prefrontal, de hecho haré un video específicamente sobre cada una de estas partes del cerebro, pero la corteza prefrontal está encargada de varias cosas, entre ellas, uno, la inhibición del sistema límbico, lo que en inglés se llama el top-down processing, que básicamente quiere decir, si mi cuerpo tiene una respuesta ansiosa y tú piensas en ciertas cosas, ciertas imágenes, ciertas memorias para calmar esa ansiedad, eso es el top-down processing, y el estrés crónico afecta gravemente esta habilidad y veremos después por qué. Y también afecta el pensamiento ejecutivo, que es nuestra capacidad de pensar y planear el futuro. Ahora, el hipocampo es crucial para la memoria de corto plazo, pero también es extremadamente crucial para un concepto que se llama working memory, que básicamente o difícilmente traducible quiere decir memoria de trabajo, que es un elemento sumamente importante en la cognición y veremos lo que es un poquito más adelante. También en el hipocampo, el estrés crónico causa muerte celular y encogimiento del hipocampo. Y de nuevo, veremos esto un poquito más adelante. Y por último, la amígdala. La amígdala se altera en estructura y funcionalidad. La amígdala es encargada de generar emociones de estrés y de ansiedad. Y un estrés crónico lo que hace es que crea que la amígdala sea sobreactiva. Significa que una cosa o un evento que a lo mejor te puede causar un punto de ansiedad, con estrés crónico y una amígdala sobreactiva y con cambios en su estructura, ese mismo evento te puede causar 5 o 5000 puntos de ansiedad. Y sin más, ya ha quedado a grandes rasgos lo que se va a hablar en este video. Ahora voy a entrar a detalle y voy a intentar explicar cómo es que suceden todos estos cambios. Una pausa. Ok, entonces en la primera parte del video hemos establecido que el estrés crónico tiene efectos adversos sobre la cognición y el uso de la razón porque causa cambios estructurales y funcionales en la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Pero ahora, el estrés es un término muy ambiguo.
¿Cuál es el culpable, el específico culpable de todos estos efectos adversos? El específico culpable es una hormona llamada glucocorticoides. Debemos recordar que la respuesta de estrés es en realidad una respuesta hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que las sensaciones y emociones que asociamos con una respuesta de estrés es en realidad el efecto que tienen los glucocorticoides y otras hormonas que se liberan en una respuesta de estrés en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que funciona esto? Tomemos el ejemplo que estoy haciendo este video y escucho un tiro de una pistola a 3 kilómetros de donde yo estoy. Escucho el tiro, ¡pum! Lo primero que pasa es que un área en mi cerebro, muy en la base, cerca del cuello, que se llama el hipotálamo, libera CRH, que es básicamente hormona liberadora de corticotropina, en inglés corticotropin releasing hormone. Este es un tipo de hormona que sale del hipotálamo. Sale del hipotálamo y llega hasta otra parte del cerebro que está aún más bajo de la base del cráneo, que se llama la glándula pituitaria. Cuando el CRH llega a la glándula pituitaria, se libera ACTH, que es hormona adrenocorticotropa. Ahora, el ACTH sale de la glándula pituitaria y llega hasta las glándulas suprarrenales que se encuentran en el cuello. De acá se libera glucocorticoides y se van hacia el resto de partes de nuestro cuerpo. Van por los flujos sanguíneos. Ahora, las venas, flujos sanguíneos o capilares van por todo nuestro cuerpo. Entonces los glucocorticoides tienen un buen tour de todo el cuerpo y hacen efectos en diferentes partes. Pero lo realmente interesante de los glucocorticoides es que esta hormona puede pasar una barrera entre las venas y el cerebro. Esta barrera se llama la barrera hematoencefálica y existe un estudio hecho por Joels en el 2018, está referenciado en la descripción de este video, que prueba que los glucocorticoides pueden pasar esta barrera entre las capilares del cuello y la barrera para entrar al cerebro y pueden entrar a diferentes partes de nuestro cerebro, valga la redundancia. Ahora, esta barrera hematoencefálica es una de las maravillas de nuestro cuerpo. Es una barrera muy fina, formada por células endoteliales, si no me estoy equivocando. En inglés se llama endothelial cells. Y estas células son células inteligentes que dejan pasar a ciertos nutrientes, hormonas y neurotransmisores al cerebro y dejan fuera a otras. Pero estas células sí que dejan pasar a los glucocorticoides, como ha sido probado en el estudio por Joels en el 2018. Ahora, hemos establecido que los glucocorticoides, que son la hormona responsable por la respuesta del estrés, sí pueden pasar la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno y es malo, como la mayoría de cosas en la ciencia. Esto quiere decir que una presencia aguda, temporal y de corto plazo de glucocorticoides en el cerebro tiene efectos positivos. ¿Qué significa esto? Entraremos más en detalle un poco más adelante, pero existen ciertas áreas de nuestro cerebro que tienen receptores para los glucocorticoides. Esto significa que cuando existen glucocorticoides nadando libremente por el cerebro, se pueden unir a esos receptores. Si están ahí es porque tienen efectos positivos y de hecho glucocorticoides mejoran el funcionamiento de la corteza prefrontal y del hipocampo en el corto plazo. Y esto lo podemos ver con experiencias comunes. Por ejemplo, si tienes un momento muy específico de estrés, como un jaleo muy fuerte en el trabajo,
Verás de que durante 30 minutos puedes enfocarte mucho más, puedes ir a tu memoria y coger más datos para jugar con ellos y funciona bien. Los problemas empiezan a ocurrir cuando los glucocorticoides están de una manera constante en el cerebro. Es ahí cuando estamos teniendo más dificultades. Entonces, en una situación de estrés crónico, hay una presencia continua de glucocorticoides. Esto afecta a la cognición. ¿Por qué? La cognición involucra muchos elementos. Involucra la percepción, la atención, el lenguaje, el razonamiento, velocidad de procesamiento, pero uno de los elementos más importantes es la memoria del trabajo. La memoria del trabajo, puedes pensar en ella como un espacio de trabajo mental. Procesamos información recientemente adquirida, resolvamos problemas y tomamos decisiones. Por ejemplo, si alguien te dice su número de teléfono, utilizamos la memoria del trabajo para mantener esos dígitos en mente durante un cierto periodo de tiempo, pero luego se van de nuestra mente. Entonces, básicamente tenemos una situación en la que existen glucocorticoides en el cerebro de una manera constante y en cantidades elevadas. Y esta situación afecta gravemente nuestra capacidad de memoria de trabajo. Ahora, ¿por qué es que un nivel elevado de glucocorticoides en el cerebro afecta una habilidad como la memoria del trabajo? Pues veamos, ¿cuáles son las partes del cerebro que son reclutadas para hacer esta actividad de memoria del trabajo? Son dos, la corteza prefrontal y el hipocampo. Y como sabemos, una situación de elevados glucocorticoides en el cerebro afectan su funcionalidad y estructura y por ende afectan la memoria de trabajo y por ende afectan la cognición y el uso de razón en general. Ahora, ¿no me crees que los niveles elevados de glucocorticoides pueden afectar funcionalidad y estructura de ciertas partes del cerebro? Pues hay un estudio hecho recién en el 2010, entonces esta información es muy nueva, hecha por Krugers, está referenciado en la descripción del video, que prueba que niveles elevados de glucocorticoides pueden provocar atrofia neuronal, retracción dendrítica. Las dendritas son como los bracitos de las neuronas que se conectan con otras neuronas, básicamente, a muy grandes rasgos, ¿ah? Y deterioro de la función sináptica. Un synapse, a synapse, es el espacio que hay entre las dos dendritas de neuronas y en ese espacio es a donde se pasa la información. Ahora, ¿esto qué prueba? Lo que prueba es que presencia constante y elevada de glucocorticoide altera la funcionalidad del hipocampo porque hay atrofia neuronal, retracción dendrítica y deterioro de la función sináptica, pero también podemos ver muerte celular y esto ha sido probado en el mismo estudio por Krugers en el 2010. Entonces el hipocampo, probado. Tenemos un estudio que ha mostrado en ratones. Ratones tienen un cerebro muy similar a los seres humanos, pero lo ha probado en ratones que estrés crónico reduce el volumen del hipocampo porque hay muerte celular y reduce su funcionalidad por los tres elementos que acabo de mencionar, sin más. Ahora, ¿cómo puedo probarte que el estrés afecta la corteza prefrontal? Pues en la corteza prefrontal la situación se complica un poco. La corteza prefrontal es un área muy grande del cerebro y de hecho es un poco graciosa porque no es un área como tal, sino que es un área que ha sido doblada una y otra vez encima de sí mismo. ¿Cómo lo puedo explicar? La corteza frontal es algo como así, como si nuestro cerebro se haya plegado varias veces encima de él mismo para poder entrar y poder estar apretado antes del cráneo. Todo esto para decir que la corteza prefrontal es mucho más que la corteza prefrontal. Tenemos
La zona ventromedial frontal, la zona lateral frontal, tenemos la zona lateral prefrontal y cada una tiene funciones específicas. En este caso vamos a analizar las dos zonas de la corteza prefrontal que tienen más receptores de glucocorticoides, es decir, que están más abiertos a recibir influencias de estas hormonas. Un segundo. Qué rico. Ok, entonces hablemos primero sobre la zona ventromedial prefrontal. Esta es la zona que tiene más receptores de glucocorticoides en la corteza prefrontal. ¿De qué se encarga esta zona? Se encarga del procesamiento emocional, de agregarle contexto a las situaciones percibidas, toma de decisiones y regulación de la respuesta del estrés. Regulación de la respuesta del estrés con el mismo mecanismo que mencioné al inicio de este video, del top-down processing. O sea, pensando en algo mentalmente, en una imagen, un recuerdo para calmar la respuesta física de la ansiedad o del estrés. ¿Ok? Ventromedial, prefrontal, entendida. Ahora, la otra es la zona dorsolateral prefrontal, que también tiene muchísimos receptores. Esta zona se encarga más de lo que es la memoria del trabajo, la planificación y hacer cosas difíciles en el momento cuando no tenemos una recompensa ahora mismo. ¿Ok? Entonces, si tenemos daños en la zona ventromedial prefrontal, vamos a tener dificultad para regular emociones y para tomar decisiones. Tomar decisiones, ¿por qué? Porque la toma de decisiones en seres humanos está muy influenciada por las emociones en sí. Entonces, si no tenemos un buen control sobre las emociones, no vamos a poder decidir correctamente. ¿Ok? Y la zona dorsolateral prefrontal se encarga más de la memoria del trabajo, es decir, que está muy conectada con el hipocampo, o sea, hay muchos puentes, por así decirlo, y la planificación a largo plazo. Entonces, si tenemos esa zona mal, no vamos a poder planear a largo plazo y no vamos a poder utilizar la memoria del trabajo, que es tan imprescindible en los temas de cognición y el uso de razón. Y entonces, como habíamos dicho antes, ¿no? Un poquito de glucocorticoides hacen que estas zonas trabajen mejor. La naturaleza no se equivoca, entonces si es que puso receptores en esas áreas del cerebro, significa de que estaban hechas para recibir un poco de ese estrés. Pero el problema empieza a ocurrir porque nosotros hoy en día nos estresamos constantemente y por todo, por eso siempre tenemos glucocorticoides y es como que estos receptores se gastan y no funcionan bien. Ok, y ahora en esta última parte del video vamos a ver las consecuencias específicas y testadas en un laboratorio de los efectos del estrés crónico en la corteza prefrontal. Primero, tenemos un estudio hecho por Radley en el 2016 que prueba que estrés crónico reduce la densidad de espinas dendríticas en las neuronas. Esto tiene como consecuencia directa la dificultad para procesar nuevas memorias. 2. Alteración de la conectividad funcional entre la corteza prefrontal y otras áreas del cerebro, como ha sido probado en laboratorio por Haley Spencer Segal en el 2021. Ahora, este es un hallazgo muy contemporáneo, pero es extremadamente importante. Básicamente lo que este estudio probó es que la presencia de estrés constante altera la conectividad entre la corteza prefrontal, que es la última parte de nuestro cerebro que ha sido evolucionada, y las partes más antiguas de nuestro cerebro. Pero esto es un problema, porque lo maravilloso de la corteza prefrontal, y esto lo pueden ver en resonancias magnéticas funcionales, es de que la corteza prefrontal tiene pequeños puentes, pequeñas conexiones con partes muy profundas de nuestro cerebro. Y esto es importante porque sin eso
nuestros pensamientos, lo que nos decimos a nosotros mismos, no tiene ningún efecto sobre nuestro cuerpo. Déjame darte un ejemplo. Si cierras tus ojos ahora mismo y tratas de recordar la última vez que metiste los pies al mar. Yo crecí en una playa, amo el mar, entonces, pero puede ser el mar, una montaña o una piscina, da igual. Pero una memoria agradable. Piensa en esa memoria, yo lo estoy haciendo también, ha sido hace mucho tiempo que no he ido al mar. Piensa en esa memoria y trata de imaginar cómo olía el entorno, cómo se sentía la arena en tus pies, el primer shock del agua fría en tus pies y verás cómo empezarás a tener un pequeño sentimiento agradable en el pecho. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? La imagen de esa memoria en la playa o en el mar se forma al nivel de la corteza prefrontal. Esta imagen se llama en inglés dispositional representation, una representación disposicional, o sea, una representación voluntaria. Tú voluntariamente creas una imagen, pero esta imagen está en esta parte del cerebro, bueno, en esta. Y como la corteza prefrontal, que es a donde se forma la imagen, tiene conexiones con diferentes partes del cerebro, esa imagen puede tener efecto en las partes del cerebro que controlan las emociones, la respiración, el nivel de ansiedad en general. Entonces, si las conexiones entre la corteza prefrontal y partes más antiguas del cerebro se severa, entonces ya no tenemos acceso a eso, ya no tenemos acceso a lo que en realidad nos hace humanos, en el sentido de que las conexiones entre la corteza prefrontal y otras partes del cerebro son la razón por la que no somos animales que solamente actúan bajo instinto. Si no lo tenemos, entonces perdemos eso. Nos volvemos menos como personas y más como animales. Ahora, ¿esto es algo bueno o malo? Yo no soy nadie para quien decirlo, pero solamente digo que en los momentos cuando yo estoy estresado, me gusta recordar la última vez que me metí al mar. Y me gusta cómo hace que mi cuerpo se sienta. Y no me gustaría nunca perder esa habilidad. Ahora, uy, me puse un poquito de emocional ahí, jolines. Conclusión. am, Pensemos en la energía liberada por la respuesta del estrés, algo así como energía sucia, ¿no? Pero en realidad solamente son glucocorticoides, noradrenalina y acetilcolina. Ahora, un estallido corto de esta energía sucia aumenta la función cognitiva, pero también la física, sino que no he tenido tiempo de describir ese proceso en este video. Pero una respuesta crónica, constante y elevada tiene gravísimas consecuencias sobre la mente y el cuerpo. Solamente en este video hemos analizado los efectos en la mente, pero en el cuerpo también son horribles. Hay uf, pérdida de masa muscular, afecta el sistema inmune, pero esto es fuera de este video. Espero tener tiempo de hacer otro video justamente relacionado a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Debemos aprender a manejar el estrés. Ahora, existen técnicas como el DRNR, que es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es algo así, en inglés se dice Rapid Eye Movement Imaging Reprocessing o algo así. Esta técnica es mejor hacerla con un terapeuta o psicólogo entrenado. Pero nosotros mismos podemos hacer respiraciones Wim Hof. Pondré un link a este video en la descripción del video. Yo también tengo uno de mis videos que habla sobre técnicas de respiración para controlar la ansiedad, meditación, ejercicio y tener conexiones saludables con gente que nos quiere. Eso también ayuda mucho. Y con todo esto les agradezco mucho la atención. Espero que hayan aprendido algo y nada, todos estos videos que hago, todas las investigaciones, todas las lecturas que me como, son únicamente porque quiero ayudaros. Porque yo me he ayudado a mí mismo y he visto que la vida puede ser mucho más
de lo que yo pensaba que podía ser y quiero transmitir lo mismo a ustedes. Los quiero tanto y ni siquiera los conozco, pero quiero de que mejoren sus vidas. Y si yo puedo agregar un granito de arena a esa meta, entonces esa es la única razón por la que yo estoy en este mundo, para ayudar. Muchas gracias por la atención.